Qué bueno poder estar nuevamente juntos y también qué bueno que el Señor nos regaló la oportunidad de estar aquí este 2023 y poder continuar reuniéndonos, alabándole al Señor, estudiando su palabra. Estaba pensando acerca de la iglesia y todos sabemos que la iglesia no es un local, sino que la iglesia es el conjunto de creyentes. Y hay algunas diferencias entre algunos estudiosos, pero básicamente esos creyentes desde Pentecostés hasta el día de que venga el Señor. Ahí está formada toda la iglesia a través de las personas, pero la iglesia local, es decir, nosotros somos una expresión de ese cuerpo de Cristo. Y pensando acerca del cuerpo de Cristo, pensando acerca de que nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo, la palabra nos enseña que la iglesia, es decir, nosotros debemos perseguir ciertas cosas en nuestra vida. La iglesia no está formada por liderazgo y los demás, o está formada por un grupito y los demás solo son asistentes. La iglesia somos cada uno de nosotros. Y cuando la Biblia nos exhorta a cada uno de nosotros a ser parte de ese cuerpo. Y como les decía, nosotros somos una expresión local de esa iglesia, lo que se llama la iglesia universal. Es decir, la iglesia está en todo el mundo. Esa es la expresión universal. Pero la expresión local somos nosotros. La expresión en Cali, aquí en República de Israel, somos nosotros. Y pensando en esa parte de que somos la expresión local, pues les decía, la Biblia nos enseña que como iglesia, como cuerpo de Cristo, somos llamados a participar activamente en 4 áreas. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versos del 12 al 17. Colosenses capítulo 3, versos del 12 al 17. Vamos a ver que dentro de la iglesia, como iglesia, somos llamados a ciertas cosas que son a nivel personal, pero también somos llamados a ciertos aspectos que son a nivel de comunidad. Colosenses capítulo 3, versos del 12 al 17 dice: vestíos pues, está hablando Pablo a la iglesia de Colosas, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bendito Señor, te agradecemos el día de hoy poder estar aquí todos juntos, reunidos en tu nombre. Señor, danos entendimiento de lo que dice tu palabra. Señor, háblanos, transfórmanos, renuévanos. Señor, que este 2023 podamos seguir creciendo y podamos parecernos cada día más a ti.
Señor, guía tú estas palabras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En primer lugar, el primer principio, lo primero que nos llama el Señor es a desarrollar nuestro carácter. Y es algo que, en cierto modo, resulta no sorprendente, sino normal. Es decir, cuando estamos hablando de ser un cuerpo y de trabajar como un cuerpo, desarrollarnos como un cuerpo, como iglesia, el primer aspecto que debemos, o que la palabra del Señor nos llama y nos invita, es a desarrollar nuestro carácter. Y es que no puede haber crecimiento como iglesia si a nivel personal, a nivel particular, no desarrollamos ese carácter. La iglesia es la expresión de cada uno de nosotros. Y para que como iglesia se vea ese progreso, se vea ese caminar con el Señor, lo que debemos hacer primero es personalmente desarrollar nuestro carácter. El capítulo 3, verso 1, nos habla justamente de por qué debemos desarrollar ese carácter. Luego vamos a ver la parte de como cuerpo. Pero en el capítulo 3, verso 1, comienza diciendo: si pues habéis resucitado en Cristo, que dice, buscad las cosas de arriba. Y los capítulos anteriores, capítulo 2, capítulo 1, ha estado hablando acerca de vivir plenamente la vida en Cristo. Colosenses es una carta que no está tan enfocada en falsas enseñanzas, sino está enfocada en animar a los creyentes, en animar a la iglesia a vivir esa plenitud, la vida plena en Cristo. Y entonces el capítulo 3 comienza de esa manera: si pues habéis resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Y a partir de esa afirmación, versos 5 al 11, habla acerca de cómo era la vida pasada, y versos del 12 al 17 habla de cómo debe ser la iglesia que ha sido transformada por la obra de Cristo en la cruz. El verso 1 comienza con: si pues habéis resucitado, es decir, les está hablando con una condición, pero es una condición que está reafirmando. Es decir, nos está diciendo a nosotros: han resucitado, entonces nuestro deber es buscar las cosas de arriba. Y buscar las cosas de arriba comienza con desarrollar carácter, con desarrollar nuestro carácter. ¿Por qué? Porque el carácter, cuando desarrollamos el carácter, es porque entendemos quién es el Señor de nuestra vida. Y volvemos otra vez al versículo 1. Si habéis resucitado con Cristo, entonces buscad las cosas de arriba. Si habéis resucitado con Cristo y decís que sois cristianos, entonces estamos diciendo que Cristo es el Señor de nuestra vida. Y si Cristo es el Señor de nuestra vida, entonces debemos de desarrollar el carácter. Y ese carácter nos va a transformar, nos va a alinear con lo que Dios busca en cada uno de nosotros. Nos va a alinear en cómo debemos de ser. Nos va a alinear en cómo debemos de hacer las cosas. Nos va a alinear en cómo debemos de trabajar, en la honestidad en el trabajo. Nos va a alinear en cómo debemos vestirnos y presentarnos cuando estamos en todo momento. Cómo debe ser mi forma de vestir, de pensar, de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque el Señor ha transformado nuestro carácter. Lo que hacemos es la expresión de lo que realmente somos.
Pensando en los jóvenes, estuvimos en el campamento de jóvenes de Bucaramanga y tuvimos un tiempo donde pudimos hablar, hombre, muchachos con muchachos y las muchachas por otro lado. Hubo una pregunta que se hizo y la pregunta fue, ¿podemos tener un noviazgo no creyente? Y los muchachos dijeron, sí, sí hay respeto. ¿Saben cuándo viene eso? ¿Cuándo vienen esas ideas? Cuando la palabra del Señor nos llama a alinearnos con Él y a permanecer en Él y a no juntarnos con personas, en este caso eran no creyentes, cuando realmente el Señor nos ha transformado nuestra mente. Miren lo que dice versos del 12 al 14. Del 12 al 15, perdón. Dice, comienza vestíos, ¿no? Vestíos es apropiados, pues como escogidos de Dios. Y las dos primeras características, o lo primero que habla acerca del carácter de un creyente, que es lo que debemos de buscar como iglesia, para crecer como iglesia, es vestidos como escogidos, santos y amados. Es decir, para poder desarrollarnos como iglesia, tenemos que entender que estamos apartados para Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido escogidos. Debemos de ser santos y hemos sido amados por Dios. La santidad de Dios es un tema delicado. La santidad de Dios tiene que ver con comprender el carácter de Dios. Comprender quién es Él. Cuando entendemos quién es Dios, entonces nuestra vida debe reflejar ese carácter. Todos sabemos, Levítico capítulo 10, que había dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que se acercaron a Dios y no se acercaron de manera apropiada. Por lo que habla el texto, debieron haber bebido demasiado la noche anterior. La noche anterior o el día anterior habían hecho el primer sacrificio y Dios, desde el interior, desde el lugar santísimo, encendió el altar. Entonces fue fiesta para el pueblo. Dios se agradó por el sacrificio que habían hecho. Pero Nadab y Abiú entraron a la tienda. Y luego dice, capítulo 10, que ofrecieron un incienso, fuego extraño. Habían hecho un incienso a su manera. Y también desde el lugar santísimo vino fuego y los consumió. ¿Por qué? Porque Dios repite en todo momento que Dios es un Dios santo. Y que cuando somos hijos de Él, nuestro deber, nuestra responsabilidad es obedecer, es vivir de acuerdo a lo que Él quiere. Y eso nos debe de hacer reflexionar acerca de nuestras vidas. Cómo vivimos, cómo hacemos las cosas, qué pensamos, qué miramos, qué oímos. Cómo respondemos a nuestros padres, cómo tratamos a nuestros hijos. O padres, cómo tratamos a nuestros padres también. Cómo tratamos a nuestro jefe. Y si somos jefe, cómo tratamos a nuestros trabajadores. Cómo trato al vecino, cómo ayudo a los vecinos. Cómo me cuido en las relaciones con los demás. Cómo me cuido, cómo me evito andar solo. En caso de los hombres, con una mujer. Mujer, cómo evito andar sola con un hombre. Para evitar cualquier tentación, porque Dios es un Dios santo. Y Dios quiere que vivamos de acuerdo a su santidad. Pero comienza hablando acerca del carácter. Vestidos pues como escogidos, apartados. ¿Qué es lo que somos? Santos. Porque queremos imitar el carácter del Señor y como amados.
y entender que somos amados de Él. De nada sirve hacer cosas si realmente en nosotros no hay una comprensión de quién es Dios. Dice también, hablando del carácter, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, entrañable misericordia. ¿Con quién? Con el hermano que tengo al lado, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. La misericordia está relacionado o tiene que ver con no devolver lo que realmente alguien se merece, sino es que a pesar de las circunstancias, tener compasión de él. Luego vamos a ver que esto termina en el verso 13 hablando del ejemplo de Cristo. Y Cristo es el ejemplo en misericordia. El Dios Trino es el ejemplo en misericordia. Porque nosotros nos merecíamos la muerte eterna, la separación eterna. Y Dios tuvo misericordia. Y por eso tú y yo estamos aquí. Por eso tú y yo somos salvos. Por eso tú y yo vamos a estar en la eternidad con el Señor. Porque Dios tuvo misericordia. Pues justamente es lo que Dios está esperando de nosotros. Misericordia con los demás. No es que se lo merece porque. No, es que Él no se merece nada. Lo que Dios está pidiendo es que a pesar del daño que te haya podido hacer, a pesar de lo que te haya dicho, Dios quiere que tú seas misericordioso, y la misericordia está íntimamente relacionada con el amor. Dios es misericordioso y mostró ese amor. Y el amor no es un sentimiento, el amor es una entrega genuina y completa, a pesar de. Y eso es parte del carácter que Dios nos llama a tener como iglesia. A cada uno, benignidad, ser buenos con los demás. Humildad, no creernos por encima de los demás. Mansedumbre, recibir las cosas con humildad. ¿Quién es este que me dice? ¿Quién es aquel que me dice? ¿Quién se cree él que me está diciendo? Vamos a ver que como iglesia somos llamados a exhortarnos unos a otros. Y la exhortación tiene que ver con corregir conductas que afectan a la santidad. Pero si no hay humildad por parte del que corrige y no hay mansedumbre por parte del que recibe, no podemos exhortarnos. Por eso comienza hablando acerca del carácter, que necesitamos ser humildes y ser mansos. También dice, vestíos de paciencia. Vestíos de paciencia. Eso lo vemos en la carretera, ¿no? Cuando manejamos. O lo vemos en un supermercado. A ver si ya termina. Apúrate que tenemos prisa los demás, ¿no? En el banco. El pobre señor fue a ventanilla porque no sabía ni cómo hacerlo en el cajero y realmente andaba perdido y necesitaba mucha ayuda, pero nosotros no tenemos la paciencia. No tenemos la paciencia entre nosotros como hermanos. Esa paciencia no es solamente una cuestión pasiva de me quedo tumbado en el sillón. La paciencia está relacionado con algo activo, en el cual mientras esperamos tenemos la actitud correcta. El Señor nos llama a desarrollar carácter y termina el verso 13, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otros. Ya no solamente es mi carácter, ya no solamente es ser una persona santa, buena, que busca las cosas del Señor, ya no es solamente ser humilde, ser manso, sino que también es una persona pacificadora, que busca el perdón en los demás.
pero busca el perdón aunque el culpable no haya sido yo. Y yo sé que esto rompe mucho los esquemas. Si yo no he hecho nada y a mí me han ofendido, el ofensor tiene que pedirme perdón, porque yo soy el ofendido. La palabra de Dios cambia mucho. Y además el verso 12 lo termina diciendo de la manera que Cristo os perdonó. Si realmente tuviéramos que esperar que el ofendido pidiera perdón al ofensor, el ofensor pidiera perdón al ofendido, para que Cristo nos hubiera perdonado, primero hubiéramos tenido que ir a pedirle perdón nosotros. Porque nosotros fuimos los que le ofendimos a Dios. ¿Y qué está poniéndonos como ejemplo Cristo? De la manera que Cristo os perdonó, sin merecer el perdón, habiendo sido Dios el ofendido, no el ofensor. El ofendido fue a perdonar al ofensor. Nos está diciendo a nosotros que debemos de hacer lo mismo. Va contra las reglas, contra la lógica de este mundo. Pero en ningún momento la Biblia dijo, o el Señor dijo, que el mundo iba a estar de acuerdo con lo que Dios decía. Así que si en algún momento alguien te ofendió, nuestro deber es buscar la reconciliación. No esperar a que el ofendido, a que el ofensor comprenda que ha ofendido. El que hizo mal comprenda que lo hizo mal. Sino que si tú tienes algo contra él, porque en cierto modo ya le estás guardando rencor, ¿qué te dice? Ve tú, habla con él y perdónese. Miren lo que habla acerca del carácter, y está hablando a la iglesia para que funcione como iglesia. Tenemos que tener el carácter de Cristo. El objetivo en esta vida no es hacer plata, no es tener apartamentos y no es tener el carro de último modelo, ni el mejor trabajo, ni tener una pensión bien buena. El objetivo de esta vida es parecernos cada día más a Cristo. Y si nos queremos parecer más a Cristo, lo primero que nos está diciendo Pablo es, deben de tener el carácter de Cristo, deben de buscar esa santidad. Cristo era santo. Si queremos parecernos a Cristo, entonces tenemos que ser santos. Cristo era misericordioso, pues entonces tú también y yo también debemos de ser misericordiosos. Debemos de perdonar, debemos de ser mansos, debemos de ser humildes. Y recordemos que Jesús le dicen que era manso y humilde. Y habla también así de Moisés. Y dice que él era humilde, pero también cuando tenía que decir las cosas, las decía. O sea, ser manso, ser humilde no significa no decir las cosas. Significa decirlas con amor. Pero la humildad tiene que ver con reconocer a los demás por encima tuyo. Y la mansedumbre tiene que ver con reconocer que también nosotros podemos equivocarnos. Y debemos recibir las cosas de los demás también correctamente. Y el verso 14, hablando acerca del carácter, termina diciendo, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Es decir, nos ha hablado, nos ha dicho, su carácter tiene que ser de esta manera y sobre todo tiene que haber amor, que es el vínculo perfecto. El amor es una entrega completa hacia los demás. El amor es una entrega completa que se olvida de uno mismo. El amor también tiene que ver con que a pesar de lo imperfecto, a pesar de lo que me hayan podido hacer, yo debo de seguirlo amando. Hermanos, cuando no hay eso en nosotros, vamos a ver que la expresión como iglesia se va a quedar coja. La gente no va a ver que somos realmente iglesia.
Cuando ellos vean en nosotros este carácter, van a decir, estos sí son iglesia y estos son diferentes. ¿Se pueden reír de nosotros? O pueden decir, yo quiero parecerme a él. Puede pasar cualquiera de las dos cosas. Pero somos iglesia, realmente expresamos que somos una iglesia, un cuerpo, cuando en nosotros comienza o se desarrolla el carácter de Cristo. Y eso es el primer llamado, la primera área que como iglesia debemos de desarrollar. Si se dan cuenta, no comienza con un te sugiero que te vistas, te sugiero que hagas. No, dice vestidos. Y lo segundo que nos enseña o que vemos es que el Señor está más preocupado por quiénes somos nosotros que por lo que hacemos. Y con eso no estoy en contra de las actividades, pero sí estoy en contra del activismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa todo lo que hagamos, si como iglesia no mostramos y desarrollamos el carácter que Cristo nos está pidiendo. Porque el activismo se vuelve solamente hacer. No, es que mira lo que estamos haciendo. El hacer debe ser la respuesta a que Cristo está transformándonos, está cambiando nuestro carácter. Y entonces, como Cristo nos transforma, y eso vamos a verlo al final, entonces, pero el Señor, en primer lugar, está más preocupado por quiénes somos, cuál es nuestro carácter, que por lo que hacemos. Sí, pues, habéis resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba. No dice, hagan un montón de cosas, hagan un montón de actividades. Que dice, busquen las cosas de arriba. Y buscar las cosas de arriba es buscar el carácter de Cristo, en primer lugar. En segundo lugar, hablando acerca de la iglesia, del segundo fundamento de la iglesia como cuerpo, es la palabra. El verso 15 funciona un poquito. Habla acerca del carácter, pero habla también acerca de cómo debemos ser como comunidad. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ha hablado del carácter y luego habla del gobierno y dice, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Es decir, cuando el carácter de Cristo mora en nosotros, la respuesta como iglesia es que hay paz en medio de nosotros. Las iglesias peleonas, como las podemos llamar de esa manera, ¿no? Las que vemos que siempre hay conflictos. Y no solamente conflictos con el liderazgo, sino conflictos entre las propias personas. Eso no es una iglesia que evidencia el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que la iglesia, como iglesia, lo que evidencia es que el carácter de Cristo produce paz en nosotros. Si yo perdono, hay paz en medio de las dificultades. Si yo soy humilde, voy a decir las cosas correctamente. Si yo soy manso, voy a escuchar las cosas correctamente. Si yo vivo en santidad, voy a esforzarme por agradar a Dios en lo que estoy haciendo, como estoy viviendo, como estoy haciendo las cosas. Voy a mostrar el amor a los demás. Y ya aquí pasó de lo personal, del carácter personal, pasó al cuerpo. Queremos que haya paz, en el cuerpo tiene que haber carácter. Pero todo tiene que estar bañado con algo, con la palabra. Verso 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Me voy a quedar con esa primera parte, luego continuaremos
con la segunda que habla de cantando. La palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Es decir, el segundo pilar, el segundo fundamento, para que la iglesia demuestre que realmente hay unidad, hay paz, somos un cuerpo, es la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Recordemos que Cristo es Dios. Tenemos la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Así que cuando habla de la palabra de Cristo, está hablando de esto también. Y dice la palabra de Cristo, la palabra de Dios, dice, more en vosotros. Pero no solamente more, sino more en qué? En abundancia en vosotros. Si como iglesia, lo que está planteando aquí Pablo, si como iglesia queremos crecer, necesitamos conocer más de la palabra. Pero más y más y más y más. More en abundancia. Eso significa que necesitamos conocer, estudiar la palabra. Miren, y eso no es ningún misterio. Una iglesia no es cristocéntrica o bibliocéntrica solamente porque diga que es cristocéntrica. No, es que nuestro fundamento es Cristo a través de lo que dice la palabra. No es solamente decir, sino realmente cuando la palabra de Dios se convierte en algo principal dentro de la iglesia. El conocer, el consejo de Dios se vuelve algo importante y algo fundamental como iglesia. ¿Eso significa que hay que ir a un seminario? No significa que hay que ir a un seminario, pero significa que si hay oportunidades para poder estudiar, para poder comprender, para poder profundizar en lo que dice la palabra, nuestro deber que es poder hacerlo, poder aprender, poder profundizar. Que a nivel personal debemos de encontrar tiempo para estudiar, para leer cosas que nos ayuden a conocer mejor quién es Dios. Miren, el seminario, institutos, fe, como quieran, todas esas cosas son una ayuda, pero eso no, ¿cómo decirlo? No va a hacer que el corazón cambie. Es decir, el corazón cambia cuando el estudio de la palabra nos lleva a conocer quién es Dios. Nos lleva a comprender la santidad de Dios. Nos lleva a comprender la obra de salvación de Cristo. Y hermanos, de verdad, la obra de salvación de Cristo va más allá que solamente el decir he creído. Es que comprenderlo significa comprender que Cristo es mi Señor. Y que cuando Cristo es mi Señor, yo me sujeto completamente a Él en todo. Y que cuando soy hijo adoptivo tiene sus implicaciones, porque como hijo adoptivo yo me sujeto a mi Padre. Pero no solamente eso, también produce esperanza, y esa esperanza tiene que vivirse en esta tierra. Sí, mi esperanza es en la eternidad, es cierto. Pero esa esperanza se comienza a vivir aquí mismo. Por eso necesitamos estudiar la palabra. Por eso necesitamos leer. Hermanos, hay gente que ha escrito, que Dios lo ha utilizado para darnos entendimiento acerca de lo que dice la palabra. Si algo no entendemos, ahí tenemos libros, personas que nos pueden ayudar. Hay gente que ha escrito buenos libros hablando acerca de la santidad. Les voy a contar un libro que a mí realmente me llamó. Se titula de Jim y es Pecados imperdonables. Y ese libro me llamó mucho la atención porque justamente tocaba todos los pecados que nosotros normalmente no tocamos.
Para nosotros pecado es adulterio, es pecados graves. Y él empieza a tocar esos pecados que nosotros normalmente los obviamos. Y él empieza a decir, eso también es pecado. El orgullo también es pecado. El no sé qué también es pecado. La falta de humildad también es pecado. Y ese libro me llamó la atención porque justamente me hacía reflexionar sobre eso. El que estudió la palabra y en base a la palabra él escribió algo acerca de eso, acerca de ese tema, el pecado. Y eso me hizo entender mejor el pecado. ¿Ven, hermanos? ¿Por qué? Porque uno de los pilares de la iglesia debe ser la enseñanza, el estudio. La palabra debe de morar en abundancia en nosotros. Debemos entenderla, debemos apropiarla, nos debe de llevar a comprender quién es el Señor. Cuando eso pasa, miren lo que hace la palabra, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Es decir, cuando yo me apropio de la palabra, cuando yo comprendo quién es el Señor, cuando yo comprendo el carácter de Dios, cuando comprendo la santidad, porque estudio, leo la palabra. Entonces, la palabra me exhorta a mí y me puede llevar, ayudar a exhortar a otros. A decirle, hermano, estoy viendo esto en su vida. Mire lo que dice la palabra. La palabra lo llama a. Pero cuando no conocemos la palabra, ¿qué podemos exhortar? Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. Es un texto que no lo sabemos también de memoria. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, no perfecto de que no peca, sino sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo le vuelve a insistir a Timoteo con lo mismo. La escritura es lo que te permite a ti transformar tu vida. Lo que te permite a ti conocer quién es el Señor, el carácter de Dios. Y entonces tu vida se va a transformar. Pero dice, enseñar, redarguir. Redarguir tiene que ver con llamar la atención, o sea, nos enseña. Y cuando nos enseña nos hace ver dónde estamos mal, eso es redarguir. Corregir es que cuando ya entendemos que lo hemos hecho mal, entonces cambiamos esa actitud para instruir en justicia, es decir, para parecernos más al Señor. ¿Se han dado cuenta que verso 13 dice, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros? Verso 16, enseñándoos unos a otros y exhortándoos unos a otros. Así que mi carácter me ayuda a hacer crecer a la iglesia cuando nos perdonamos unos a otros, cuando nos soportamos unos a otros. Soportarse es que aguantarse a pesar de las circunstancias, ¿no? Y eso en el matrimonio es el día a día. Es que esta esposa mía no la aguanto. ¿Qué te dice la Biblia? Soportándonos unos a otros. Pero no solamente eso, sino también en la palabra enseñándonos y exhortándonos unos a otros. La sabiduría, dice con toda la sabiduría según nos enseñan Proverbios, está relacionado con rechazar el pecado. Está relacionado con dejar de lado el pecado. Así que la Escritura nos enseña a conocer quién es Dios, nos enseña acerca de su santidad y nos enseña a rechazar el pecado. Por eso uno de los pilares es la Escritura. Por eso la enseñanza es fundamental dentro de la iglesia. Por eso la enseñanza es fundamental a nivel personal. El estudio es fundamental.
porque la palabra es nuestra guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Un versículo que nos lo aprendemos desde niños pequeños. Pues si es así, que realmente la palabra de Dios sea lámpara y luz para nuestras vidas. El tercer pilar, que tiene que ver también con la Escritura, la palabra de Cristo dice: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es decir, el tercer fundamento, si el primero era el carácter personal, el segundo tenía que ver con la enseñanza, con el estudio, la palabra de Dios morando en nosotros. El tercer aspecto tiene que ver con la adoración, pero si se dan cuenta está relacionado con la palabra de Cristo. Dice: la palabra de Cristo more, ¿cómo? Enseñándoos, exhortándoos. La palabra de Cristo more adorando, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que la palabra de Dios también nos lleva a adorar a Dios. No podemos adorar a Dios, y es uno de los pilares importantes como iglesia, la adoración a Dios. No podemos adorar a Dios si no conocemos quién es Dios. El año pasado, cuando tuvimos la oportunidad de estudiar varios salmos, de enseñarlos, y era algo increíble, los salmos es algo increíble, porque los salmos es el reflejo de cómo el escritor conocía a Dios. Los salmos nos hablan de Dios, de quién es Dios, cuál es su carácter. Y los salmistas, en medio de su dolor, en medio de su alegría, en medio de sus dificultades, lo expresaban a través del salmo, el carácter. Y hay unos salmos que llaman mucho la atención. Señor, me has dejado, Señor, me has abandonado. Pareciera como que... Y luego el salmista termina diciendo: pero tú, Señor, eres el Dios soberano. ¿Pero qué pasaba con el salmista? El salmista conocía quién era Dios. ¿Cómo le podía adorar o cómo le adoraba? Le adoraba porque conocía quién era Dios. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel, le dice que no quiere sacrificios, sino que... ¿Cómo? Obediencia. ¿Con qué está relacionado? Con conocer quién es Dios. Es decir, la adoración sincera surge de un corazón que conoce quién es Dios. Y para eso necesitamos leer la palabra. Hermanos, servir, lo que llamamos servir, no sirve de nada si realmente no está la actitud correcta, la motivación correcta y el Señor está en el centro de nuestra vida. No sirve de nada hacer algo, si el Señor no está en el centro de lo que hacemos. Porque el Señor es el único que puede cambiarnos y cambiar a los demás. El Señor, puedes quizá preparar el mejor estudio del mundo, pero como el Señor no esté en medio de esa preparación y en medio de esa exposición, de esa explicación, se quedan en palabras de hombre. Y tus palabras y mis palabras no sirven para nada. Lo que transforma, lo que puede cambiar el corazón, es la palabra de Dios. Y lo está diciendo aquí. La palabra de Dios mora en abundancia, exhortándoos y enseñándonos. La palabra de Dios mora en abundancia, adorando. Para adorar a Dios, la palabra de Dios tiene que estar en medio de nosotros. ¿Queremos adorarlo sinceramente como iglesia? Necesitamos conocer quién es nuestro Dios. Finalmente, verso 17. Termina diciendo, y comienza, que dice: y todo lo que hacéis. Es decir, ¿se han dado cuenta? Hemos estado 12, 13, 14, 15, 16, 5 versículos diciendo cómo debemos de ser, diciendo a quién debemos parecernos, diciendo a quién tenemos que buscar, a quién tenemos que parecernos como iglesia, para que el verso 17
Y entonces diga, y todo lo que hacéis, dice, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es decir, el hacer, ¿de cuándo surge? El hacer surge a partir de que conocemos al Señor. Las actividades surgen